estábamos de acuerdo en que la ecología era una ciencia muy reciente que data de principios del siglo pasado, de las primeras décadas del siglo pasado. Se estuvo definiendo pues qué es ecología, una definición así muy rápida. Se empezaron a hacer estudios de ecología de poblaciones, sobre todo para control de plagas o para aprovechamiento de especies de importancia comercial, y luego se fueron definiendo los conceptos, apenas se iban definiendo los conceptos, ¿no? Hasta que pues recientemente el enfoque que nosotros les damos ahora a la ecología pues ya está intentando tener un avance más global, que sea más inclusivo. Luego entonces, para concluir esta primera parte, ¿cómo es que nosotros definimos ecología en la actualidad? Pues para los términos de esta materia es el estudio de las interacciones entre organismos y su medio ambiente, y es el estudio de procesos y patrones en la naturaleza. Y claro, una vez que estudiamos patrones y procesos, déjenme ver, nos está olvidando una cosa que es grabar la clase. Permítanme. Ok. Bueno, entonces la ecología es el estudio de las interacciones entre los organismos y su medio ambiente, y es el estudio de patrones y procesos de la naturaleza, ¿no? A lo largo de su desarrollo científico, como cualquier otra disciplina científica, ha tenido paradigmas, y también pues se tienen cambios de paradigma una vez que se va avanzando en el conocimiento y en la acumulación de evidencia empírica, como cualquier otra disciplina científica. Entonces, una de las cosas importantes que queremos resaltar en esta clase pues es que la ecología es a las ciencias ambientales como la física, la ingeniería. El conocimiento ecológico nos ayuda a comprender gran parte de lo que está sucediendo actualmente en lo que nosotros denominamos el antropoceno. Entonces, nosotros necesitamos conocer a fondo la naturaleza, necesitamos conocer a fondo esos patrones para entender, para comprender, para razonar cuál es el impacto de las alteraciones antropogénicas y cómo evitarlas. Entonces, ustedes todavía no llevan manejo de recursos, ¿verdad? Creo que es de sexto semestre. ¿O alguno de ustedes ya las llevó? No. Yo no. No. Es obligatoria, ¿verdad? Las tienen que llevar en sexto semestre. Muy bien. Pues entonces, ese bagaje de conocimientos, estos antecedentes que nosotros vamos a obtener en esta materia, pues, con el conocimiento de fenómenos ecológicos, nos puede ayudar a atenuar ese impacto, incluso a reponer algunos procesos, ¿no? Nosotros vivimos en un territorio bendecido y maldecido al mismo tiempo. Bendecido porque tenemos, y es parte del patrimonio cultural de nosotros, de todos nosotros, cada uno de nosotros, que es el vivir en un país tan diverso, y por el otro pues maldecido porque parece ser que, sin echar grilla y sin tratar de resaltar nuestra situación actual, no se ha considerado mucho el medio ambiente en los sexenios pasados, y en este yo creo que mucho menos. Entonces pues debemos estar preparados para lo que viene. Mucho del conocimiento ecológico, y ustedes como futuros biólogos que van a tener, a los que se quieran dedicar a este aspecto de la ecología, se va a aplicar para atenuar esos problemas. Entonces ustedes verán que siempre que hay una construcción, todas nuestras actividades, ya vimos que de ser cerca de 10.000 a 30.000 individuos hace 200.000 años, ahora somos ahora sí que miles de millones, cubriendo todos los territorios de la faz de la Tierra. Y el impacto que provocamos pues es muy grande. Cada una de las obras que provocamos, o sea, hacer una carretera, implementar un aeropuerto, hacer una minera, cualquier tipo de obras va a tener un impacto ecológico fuerte. Entonces,
Probablemente algunos de ustedes lleguen a trabajar en consultorías de impacto ambiental. Yo llegué a trabajar en una consultoría de impacto ambiental, y lo que van a ver en el capítulo 5, que muchas veces no se cumple, es el capítulo 5 de una manifestación de impacto ambiental. Son pues unas medidas de mitigación de los efectos, ¿no? Si hay 30 metros de derecho de vía cuando se construye una carretera, ese es terreno federal una vez que se construyó la obra, y qué se va a hacer con ese terreno, cuáles son las obligaciones de los que construyen esa carretera. Ahí hay muchos biólogos viendo cuáles son las especies cuando construyen una carretera de acuerdo al tipo de clima, de ambiente, cuáles son las especies propicias para restaurar esa vía y regresarla lo más posible a algo que pueda asimilar una restauración. Entonces, el conocimiento ecológico nos ayuda siempre a tener ese tipo de mitigación en los aspectos que tenga la actividad humana. Y pues las grandes obras pueden ser un ejemplo de cómo es que estamos afectando a nuestro entorno. Entonces, por ejemplo, la presa de Asuán, que se construyó en el río Nilo, ustedes saben que el río Nilo es el río más largo del planeta, y que a lo largo de su curso va pasando por zonas áridas. Pero sin embargo, habíamos hablado que el nacimiento de la agricultura y de las grandes civilizaciones precisamente se da a la margen de estos ríos, ¿no? Las famosas sociedades hidráulicas de Max Weber. Y de hecho, pues aquí es una de las grandes culturas de la humanidad, egipcia. Bueno, pues tenemos en esta... ¿Sí ven mi cursor? Sí. Ok, entonces, pues el río Nilo, a lo largo de su transcurso, que llega hasta la delta del río que desemboca en el Mediterráneo, pues lleva una gran cantidad de agua. Esta agua, como sabemos, es indispensable para las actividades humanas, como son la agricultura, y a todo lo largo del margen, estas rayas de línea sólida que continúan, pues son las zonas cultivables del río Nilo. Entonces, este punto azul lo que significa es acá en la parte del Alto Egipto, lo que viene siendo hoy Sudán. No es cierto, esto es Egipto todavía. Construyeron hace algunos años la presa de Asuán. ¿Qué repercusiones trae la construcción de la presa de Asuán para todos los habitantes de una zona árida? Pues hay obras que son necesarias muchas veces, ¿no? Entonces, pues siempre la construcción de una obra tiene partes benéficas y partes que afectan. Entonces, ¿cuáles son las cosas benéficas de la construcción de una presa? Pues que tiene 4 veces más la capacidad del lago Nilo para abastecer agua. Ofrece varios años de reserva de agua para los cultivos de arroz, algodón, y es un almacenamiento de agua que puede servir cuando hay unas sequías prolongadas. O sea, 526,000 hectáreas se pueden agregar. Si nosotros teníamos una determinada cantidad de cultivos para la alimentación humana, podemos adherir con estas obras, podemos adherir más terreno cultivable y por ende mayor producción para sostener mayor cantidad de individuos, de gente. También tiene una repercusión directa en la calidad de la vida de la gente, porque produce 10,000 millones de kilovatios al año. Pues toda esa gente se va a ver beneficiada, toda la gente que está cerca de esta obra pues se va a ver beneficiada. ¿Qué otra cosa? Pues también tiene una protección contra las inundaciones. Al tener un gran contenedor, pues la cantidad de agua que cae ahí es de alguna manera un resguardo contra esas inundaciones. ¿Qué otra cosa? Pues ha permitido los cultivos de riego de 2 a 3 al año. Ustedes saben que gran parte de lo que hacen nuestros campesinos pues es agricultura de temporal. No muchas comunidades
indígenas y campesinas del país, estoy hablando de la Sierra Norte, de lo que le llaman el cinturón de Miseria, ¿no? Chiapas, Oaxaca, Guerrero, no tiene acceso a estas presas y no tiene acceso a tener más en su producción agrícola. Entonces, el tener una obra de este tipo, pues ha permitido, permítanme tantito, ¡vayan esos perros, por favor! Ha permitido tener cultivos de riego y incrementar la producción y tener más cultivo al año. Ok, ¿cuáles son las desventajas? ¿Ustedes cuáles imaginan que son las desventajas de este tipo de obras? Hola. En su momento la sequía que pueda haber y que no, como dice ahí, no se logra llenar. Pues que estas obras son costosas, ¿no? Son obras monumentales, son obras pantagruélicas, que muchas veces exageran la nota y pues no se llegan a llenar, pues no son como las presas de Malpaso y desde acá que ya se ¿qué más? Pues que como sea son obras artificiales que promueven la proliferación de otros tipos de animales a los que naturalmente se encontraban, ¿no? Parece el caso de los caracoles que transmiten la esquistomatosis. ¿Qué otras repercusiones trae? Pues que si nosotros alteramos el flujo natural del agua, en un caso esta presa almacenando agua, pues reducimos la corriente de lo que es el delta. Como ustedes saben, muchas especies, bueno, nosotros en nuestro país tenemos un caso muy parecido, ¿no? En la delta del río Bravo. O sea, ¿qué es lo que sucede en la delta del río Bravo? ¿Por qué querían mantener artificialmente una ciudad que es Las Vegas y a lo largo de ese recorrido, ¿no? Todo ese boato para mantener a Las Vegas, nosotros lo resentimos una vez en la delta del río Colorado, que desemboca ahí entre Sonora y Baja California, pues que trae una gran cantidad de contaminantes y trae todos los problemas que tenemos. Entonces, si tenemos una menor afluencia en el delta, pues hay menor fitoplancton, luego entonces eso puede afectar la pesca. En el caso de la presa de Azuán, afectó la pesca de sardina, que bajó considerablemente. ¿Qué más? ¿Qué otros aspectos trae? La reducción en los depósitos de materia orgánica. Se acumula el fertilizante, por ejemplo, o sea, tanto fertilizante que utilizan en los campos se puede acumular y llega a lo largo de ese río a las deltas o al mar. Eso es uno de los problemas que nosotros tenemos ahora con el Caribe mexicano, que tanto Brasil como el río Mississippi pues tienen una gran cantidad de materia orgánica que están aportando esos cultivos, y lo que están promoviendo es el crecimiento del sargazo, que de refilón nos toca a nosotros que somos un país que dependemos muchísimo del turismo. Nos vemos afectados porque llega precisamente al sitio donde más se obtienen divisas en este país. Entonces, si se dan cuenta, unas cuantas acciones tienen repercusiones de gran nivel, ¿no? De alto nivel. Entonces, por eso decimos que el conocimiento que nosotros podemos acumular en el caso de la disciplina de la ecología se puede aplicar directamente a todas estas problemáticas, ¿no? Bueno, aquí les dejo la diapositiva, pero pues nada más así, a grosso modo quería mostrarles los beneficios y las repercusiones negativas de tener una presa y cuál es el desenlace ecológico a nivel ambiental que produce una obra de este tipo. Vamos a entrar esta cosa. Ok, entonces
Entonces, una vez que ya definimos la ecología y que vemos cuáles son sus alcances, sí debemos de poner los puntos sobre las IES y definir lo que es la ecología y el ecologismo. Ecología se llama, hemos tratado de aplicar constantemente y distinguirnos de los ecologistas, es decir, bueno, está bien las luchas ambientales, está bien lo que hace esta chica sueca, está bien todo eso, pero lo que distingue a los ecólogos de los ecologistas es que los ecólogos intentan aplicar el método científico y hacer ciencia al respecto, o sea, no nada más hacer una militancia. Nosotros entonces hemos visto que el ecologismo puede asociarse a banderas políticas, al cuidado del medio ambiente, a tener frases pegadoras como la vida, que no está mal, o sea, de hecho pues lo necesitamos, ¿no? Y necesitamos hacerlo cada vez que nosotros llevamos a cabo una acción, porque, bueno, nos olvidamos muy rápido de eso y vamos al costo, nuestra huella ecológica puede crecer. En una sola ida al Costco, nuestra huella ecológica puede crecer 400%. Entonces, como les decía, pues nada más, esta parte es para distinguir clarísimo lo que es un ecólogo de lo que es un ecologista. Preguntas, dudas, comentarios al respecto. Hasta aquí. Muy bien. Bueno, entonces, como les mencionaba, pues vivimos en un país bendecido naturalmente. Y parte de esa naturaleza tan diversa, tan prodigiosa que tenemos, es parte de nosotros, es parte de nuestro país. Y nosotros podemos sentirla, palparla, beneficiarnos de ella. Somos uno de los centros orígenes, uno de los centros de origen de la domesticación, que es el maíz, el tomate, la jícama, una gran cantidad de plantas, pocos animales, el guajolote, el xolescuincle. Pero somos aparte de tener dos de las grandes civilizaciones de antaños, que son la azteca y la maya, somos uno de los centros orígenes de la civilización. Por eso nuestros alimentos, de domesticación, perdón, y lo que ha aportado México al mundo, pues se puede palpar mediante sus cultivos, ¿no? O sea, el maíz, tenemos más de 300 variedades de chile y las utilizamos cotidianamente en todos nuestros guisos. Todo eso es parte de lo que mucha gente le llama la agrobiodiversidad. Entonces, tenemos un país pues muy pródigo en naturaleza, y aparte esa naturaleza se refleja en lo que es el capital natural de México, lo que vienen a ser los servicios ecosistémicos que ya veremos al final de curso, y todos los ambientes que provocan diferentes situaciones ambientales de altitud que nos ofrecen una gran cantidad de microambientes para poder producir una amplia gama de productos agrícolas. Pero como les decía, pues también vivimos en un país maldito, porque nosotros debemos estar conscientes del país como biólogos, si ustedes quieren ser ecólogos, o como mexicanos, del capital natural que nos pertenece, porque es nuestro, y de todo lo que conlleva proteger ese capital natural. Hay obras que pues son necesarias a veces, como la construcción de la ciclovía, el segundo piso del periférico, y actualmente pues tenemos otros aspectos como son Dos Bocas, el Tren Maya, el asunto de la energía, de las energías limpias, ¿no? Entonces, si nosotros queremos contribuir a estos problemas de la vida cotidiana, a estos problemas reales, podemos abarcarlos desde dos banderas, ¿ok? Desde el ecologismo, desde esta tradición de conciencia social, y podemos ser los dos al mismo tiempo, ¿no? Podemos ser ecólogos y podemos ser ecologistas, o sea, podemos plantear desde la ciencia con evidencia qué es lo que va a suceder. Por ejemplo, muchos de ustedes, alguien de aquí conoce bien Baja California. Bueno,
Ustedes saben que hace años Jacques Cousteau llamó a la entrada de Baja California el acuario del mundo. Y cuando vayan a bucear para allá o a snorkearse, seguro si van a Cabo Pulpo, pues ustedes se van a dar cuenta y decir, salir y decir, esto no lo tiene cualquier país. Esa cantidad de mamíferos marinos, de peces, de arrecifes coralinos, etcétera, lo que Cousteau llamó el acuario del mundo, pues es una cosa padrísima que si nosotros ahorramos y llenamos el cochinito, podemos ir y vivirlo en carne propia, vivirlo in situ. Pero muchos, e igual, ¿no? Si van a cualquier parte de México vamos a encontrar una naturaleza increíble por donde sea. Pero pues a la gente pudiente también le interesa ir de vacaciones a esos sitios. Entonces, hace años, en el sexenio pasado, de hecho, no, hace 2 sexenios, en el sexenio de Calderón, pues a un grupo hotelero internacional se le ocurrió, pues claro, hacer un hotel en Cabo Pulpo. ¿Por qué no? Ahorita tienes que llegar, tienes que alquilar un coche o llevar tu cochecito, meterte a una terracería y llegar a un sitio medio deshabitado, y ahí ya contratar uno de los servicios turísticos, es decir, una lancha que te lleve a conocer este maravilloso sitio. Bueno, pues las grandes cadenas hoteleras se les ocurre, ¿por qué diablos no vamos a hacer aquí un desarrollo hotelero con todas las comunidades del mundo? Ya saben que eso les encanta, ¿no? Lo mismo está pasando con el Ixcacel, que lo defendimos hace 35 años y parece ser que ahora Grupo Posada se va a salir con la suya. Pero bueno, ¿qué pasó en este sitio? Querían construir un hotel, y claro, o sea, cuando ustedes hablan con los ingenieros civiles, en el caso cuando yo trabajé en una consultora, la palabra favorita de los ingenieros civiles es costos. Entonces, proyectan los costos a futuro, la derrama económica que va a haber por la producción de una gran cadena hotelera en un sitio natural, y pues hacen un estudio de impacto ambiental, porque pues, pocas veces se revisan los estudios de impacto ambiental a fondo, y ellos tienen los argumentos económicos y sociales de su lado. Ellos dicen, va a haber una derrama económica de tanto, el proyecto a 20 años, son buenísimos para eso. Pero es uno de los casos donde se le ganó a esas grandes corporaciones hoteleras a nivel internacional. Y esto está padre porque Ezequiel Ezcurra, un ecólogo, pues él es de nacimiento argentino, pero ha desarrollado gran parte de su carrera en México y ama lo que son las zonas áridas de México, entre ellos Baja California. Ha estudiado esta zona desde hace tiempo, y el complejo hotelero lo querían desarrollar sobre unos manglares. Y bueno, ellos dicen, pues nada más se van a afectar tantas hectáreas de manglar, va a haber estas y estas repercusiones, pero pues nosotros lo vamos a reponer de esta manera. Ya saben, ¿no? Es el capítulo 5 de las medidas, ¿no? Las medidas de mitigación. Y cuando estudiaron, Ezequiel Ezcurra y otro estudiante de doctorado, lo que descubrieron es que gran parte de las comunidades que vivían alrededor eran comunidades de pescadores. Y esas comunidades de pescadores vivían de determinadas especies de importancia comercial. Y las partes iniciales del ciclo de vida de estos peces, de camarones, de una gran cantidad de organismos, se reproducían en ese manglar. Y entonces, con los estudios científicos, con los estudios ecológicos en la mano, les dijo, a ver, paren, si ustedes hacen esto van a afectar todas estas especies, van a afectar el ecosistema de esta manera, y esto va a repercutir en el sostén económico de estas empresas que son de las empresas pesqueras que hay a la entrada del Golfo de California. Entonces, eso es uno, o sea, nosotros siempre se nos paran los pelos de punta, pero debemos de ser muy listos para enfrentar los intereses económicos con argumentos científicos que valgan la pena y que echen atrás esta gran cantidad de hojas. Afortunadamente ahorita podemos ir, bueno, hay que juntar una lanita porque cuesta caro, pero podemos ir a Cabo Pulpo para snorkelear ahí con los lobos marinos. Muy bien, y todo este choro nada más fue para decirles que con el
desempeño científico y práctico de la ecología, podemos juntar suficiente evidencia para decirles a las grandes corporaciones: espérame, vas a juntar todo esto, basado en un gran conocimiento de la biología de las especies y en las repercusiones que pueda haber. Bueno, entonces, pues ya definimos a la ecología como la ciencia que estudia las interacciones entre los organismos y su medio abiótico y las interacciones con otras especies. Eso nos incluye a nosotros, les dije desde hace tiempo y quiero ser muy enfático con eso. Nosotros somos solamente una especie más. Pero ¿con qué más interactúa la ecología? ¿Qué es lo que ha formado a partir de la segunda mitad del siglo pasado lo que hoy llamamos ecología? Entonces, lo que les quiero mostrar es que la ecología abreva de una gran cantidad de disciplinas, como son la biología molecular, la sistemática, la física, las matemáticas, la estadística, la genética, la hidrología, las ciencias atmosféricas, la geología, la etología, la bioquímica, etc. Y una parte muy importante, pues a final de cuentas, es que nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución. La famosa y trillada frase de Dobzhansky. Pero pues a final de cuentas los resultados que vemos actualmente son resultado de, no son gratuitos, son un gran resultado de un desarrollo que ha llevado años. Y luego entonces pues esperamos convencerlos, tanto Jorge como yo, que la ecología es una materia bien bonita porque integra muchas disciplinas y va creciendo, va incorporando nuevos saberes, nuevos conocimientos. Ok, entonces, en este curso, ¿cómo es que vamos cuáles son los niveles de organización que vamos a estudiar en ecología? Pues los niveles de organización que vamos a estudiar incluyen de lo menor a lo mayor, de izquierda a derecha, aquí como lo ven en esta diapositiva, el nivel de individuo, poblaciones, comunidades y ecosistemas. Estos son los 4 niveles que vamos a abarcar y los ecosistemas, pues ya estamos suponiendo que es un nivel de integración de lo que es la ecología, porque como ustedes saben, incluye el componente biótico, es decir, los organismos, y el medio donde ellos se desarrollan, que es el asunto abiótico. Luego tenemos estos otros 2 niveles que no los vamos a abarcar, que son el bioma y la biosfera. Entonces, ¿ustedes han escuchado hablar de estas 2 últimas palabras, bioma y biosfera? ¿Qué es un bioma? El bioma era como un área determinada que comparte ciertos tipos, no sé, como de clima, flora y fauna, ¿no? Y la biosfera, una parte como del planeta tiene un bioma, y pues la biosfera pues todo el... Sí, no, nosotros podemos ver, sí, exacto, como dice su compañero, pues nosotros podemos ver biomas parecidos en diferentes continentes, ¿no? O sea, por ejemplo, que sería un equivalente a ecosistemas con características similares en sitios muy alejados. Por ejemplo, en Angola, o en la parte central de África, nosotros tenemos lo que nosotros en América denominamos selvas altas perennifolias. Nosotros tenemos zonas áridas en lo que es el norte de México. Nosotros tenemos 2 grandes desiertos, que es el desierto chihuahuense y el desierto sonorense. De hecho, pues el desierto chihuahuense es la zona árida más grande del continente. También tenemos zonas áridas similares en África, en Australia y en Asia, ¿no? En la parte central, en el desierto de Gobi. Entonces, son ecosistemas que se parecen mucho, pero y las características de su flora y de su fauna son similares. Entonces, nosotros podemos ver que las cactáceas, por ejemplo, como todos ustedes saben, pues son organismos auténticos y únicos del continente americano. Pero si nosotros nos vamos a las zonas áridas de África, ¿qué podemos encontrar?
podemos encontrar el equivalente en plantas a lo que son las cactáceas, que son plantas adaptadas a zonas áridas y que presentan características morfológicas, fisiológicas muy parecidas a las cactáceas. Entonces, los grandes biomas es así, a grandes rasgos, ecosistemas que comparten una gran cantidad de características de su flora y de su fauna por las condiciones ambientales a donde están. Bueno, y la biosfera, pues esto ya, ustedes sí tienen conocimiento de esto. ¿En qué semestre llevan Ciencias de la Tierra? Tercero, ¿no? ¿Qué vieron en Ciencias de la biosfera? Bueno, esta sería como una definición muy técnica, pero recuerdo que es un componente de la litosfera, donde pues es esta parte donde se encuentran los seres vivos. Los seres vivos dentro de las diversas capas del planeta, ¿no? Exacto, así, simple y llanamente, ¿no? Entonces, pasados ciertas capas, pues ya es imposible la situación de vida, ¿no? Muy bien. Pues entonces, estas son las escalas que vamos a ver en este curso. Y si se dan cuenta, pues vamos desde lo más sencillo o desde lo más simple, que es el individuo, y vamos a culminar en lo que son los ecosistemas. Y bueno, viéndolo así en un diagrama de espacio y tiempo, pues nosotros tenemos una pequeña parte que son pues, los individuos que están en este circulito amarillo, luego las poblaciones, que va a ser un espacio más amplio, tanto en el espacio como en el tiempo, las comunidades, los ecosistemas y biomas, y al final la biosfera. Que esta parte final, un poco de la biosfera, lo vamos a ver en lo que son los ecosistemas, ¿sale? Ok, entonces, ya definimos qué es ecología y lo que vamos a definir ahora, cuáles son los enfoques de la ecología. Nosotros tenemos en ecología tres enfoques principales, que son el descriptivo, el funcional y el evolutivo. El descriptivo es simplemente, como su nombre lo dice, describir qué hay a cada uno de los niveles en los que yo estudio, en cada uno de los 4 niveles que vamos a ver en este curso. El enfoque ecológico descriptivo lo que nos dice es qué hay. Nosotros solamente vamos a describir qué hay. El enfoque funcional es el que nos dice cómo funcionan ciertas características. Y ojo, aquí voy a decir cuáles son cuando hable de causas proximales, estoy hablando de los factores inmediatos, en la actualidad, en el ahora, en el día a día, en el ambiente donde ustedes quieran, en el ambiente acuático, en las márgenes de los ríos, en las zonas áridas, en las zonas con alta pluviosidad, etc. ¿Cuáles son esas características de cómo funcionan los organismos en el sitio donde están viviendo, donde se desarrollan? ¿Va? Evidentemente, como les dijimos, nada en biología tiene sentido si nos hablamos de la evolución. Vamos a tener que detrás de todo eso pues está el enfoque evolutivo. Pero para los motivos de este curso, cuando yo hable de el enfoque ecológico funcional, cuando nos vamos a referir a la primera parte del curso, que es más que nada el individuo y la ecofisiología, ¿sí? Es cómo funciona determinada característica. ¿Cuáles son las causas proximales? Cuando hablo de causas proximales, hablo de causas ecológicas. Cuando hablo de causas distantes, pues eso es la evolución. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Ninguna duda, ningún comentario? ¿Ninguna pregunta, queja? No, profe. Ok. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es el enfoque descriptivo de la ecología a nivel de pues yo puedo describir cuáles son, por ejemplo, los ciclos de vida de la mariposa monarca. Entonces, la mariposa monarca, pues yo describo, tiene 4 fases del ciclo de vida, que son huevo, larva, pupa y adulto. Es un individuo que ha pasado por estas diversas fases y llega al desarrollo de un individuo adulto,
que nosotros conocemos bien como la mariposa monarca. Otro aspecto descriptivo de la ecología, pues, ¿qué sería? Por ejemplo, aquí tenemos una abeja agaposto. ¿Y nosotros qué decimos acerca de la abeja? ¿Qué podemos describir de la abeja? Pues cuando nosotros hacemos un enfoque descriptivo decimos, es nativa, es colonial, es solitaria. No, pues es una abeja solitaria, anida en el suelo, regularmente vive en zonas desérticas. Su horario de acción en busca de alimento es preferentemente en la tarde, porque dada sus características y su relación superficie-volumen, pues es una abeja mediana que no puede salir a trabajar, o sea que le cuesta trabajo realizar sus funciones cuando hay mucho sol. O sea, ustedes cuando hacen un estudio de eficiencia de polinización o de visitantes florales, van a darse cuenta que los bombus, sí conocen a los abejorros grandes, los bombus o las girocopas, que son abejas todavía más grandes, que son organismos de la familia Apidae. ¿A qué hora actúan regularmente? ¿En qué horarios? Hagan de cuenta que están estudiando la flor, ya los visitantes florales de una flor tropical. Y es principalmente, y su síndrome de polinización más común es la melitofilia, y es visitada por abejas de una gran cantidad de especies. Pero vemos que la composición de esas abejas a lo largo del día no es la misma. Si ustedes imagínense a las abejas grandes, voluminosas, ustedes creen que en zonas áridas, con temperaturas de 45 grados, ¿ustedes creen que les convenga estar revoloteando y gastando energía por ahí de la 1 de la tarde, 2 de la tarde? No. No. ¿Y qué pasa con los colibríes? Pues que es por las madrugadas, ¿no? Las mañanas temprano. Sí, ¿no? O sea, si ustedes se ponen a ver detalladamente a lo largo del periodo de floración de una planta en el desierto, la que ustedes quieran, van a dar cuenta que el ensamblaje de polinizadores o de visitantes florales pues pueden ser avispas, abejas, coleópteros y aves. ¿En qué momento van a empezar a interactuar esas especies? Pues el enfoque descriptivo lo único que nos dice es, bueno, pues el horario de floración es de apertura de antesis es de las 9 de la mañana a las 4 y media de la tarde, por decir algo. A las 4 y media, en las primeras horas de apertura de la flor, llegan preferentemente pocas especies grandes de abejas, en este caso de bombus, y en la tarde los únicos visitantes florales que llegan pues son los colibríes. Y lo único que estamos haciendo es describir, y la mayor cantidad de los picos de floración son por ahí de la 1 de la tarde, y es cuando tiene mayor cantidad de visitas, pero las visitas son preferentemente de las abejas de tamaño mediano a chico. Y si se dan cuenta, pues ahí se esconde una gran cantidad de información, pero nosotros lo único que estamos haciendo es describir de manera general qué sucede en ese sistema de polinización. Entonces, eso a nivel de individuo, pues yo me puedo hacer la pregunta respecto a las fases del ciclo de vida de la mariposa, al periodo de acción de la abeja agapóstemo, y decir cuál es el óptimo de esa, o sea, esa es la primera parte que vamos a ver en el curso, ¿no? La ecofisiología. ¿Cuál es el óptimo donde se puede desarrollar un individuo de determinada especie? Entonces, le da igual llevar su acción a cualquier hora del día, o se enfoca más bien en un horario particular. Tiene un amplio espectro de soportar condiciones ambientales, o tiene un espectro pequeño de soporte para soportar condiciones ambientales adversas, ¿no? Todo ese tipo de cosas, este enfoque descriptivo
describo lo vamos a ver, bueno, esa parte le toca a Jorge, la van a ver con él. Otro enfoque descriptivo, por ejemplo, a nivel de poblaciones, que eso lo van a ver conmigo, pues es describir una población tal cual, ¿no? O sea, si nosotros tenemos unos trogónidos, que es la familia del quetzal, pero también tenemos una gran cantidad de especies de trogónidos en México, pues ¿qué puedo decir cuando describo una población de trogónidos? Pues yo la describo, el enfoque descriptivo me dice, pues describe cómo es esa población, cuántos individuos masculinos hay, cuántos individuos femeninos hay, cuántos de esos se reproducen, en qué momento, de qué tamaño son sus nidadas, 3 o 4 polluelos, cuántos de esos polluelos sobreviven, dónde anidan, cuál es su intervalo de acción de alimentación, es decir, a partir del nido, tomando como centro el nido, cuál es el hábito alimenticio de esa especie, en qué área se distribuye 1 kilómetro a partir del nido, 2, qué sé yo, cómo es la distribución de sus nidos, es aleatoria, es agregada, es continua, etcétera. Yo estoy describiendo una población de un organismo que son una especie de ave. O por ejemplo aquí que les pongo un histograma, un estudio que hicimos hace poquito con una cicada en la Sierra del Gordo de Querétaro. Pues yo quiero saber, son 2 poblaciones de la misma especie, ¿no? El azul es una localidad que se llama El Chijol, y el anaranjado una que se llama La Hierbabuena. Entonces, ¿qué sabemos de esta especie? Pues sabemos que es una especie, el ANOM 059 nos dice que está en peligro de extinción, entonces bueno, nosotros queremos saber si es así. ¿Qué tenemos que saber para eso? Pues describir sus poblaciones. ¿Cuántos individuos hay? ¿En qué área se distribuyen? ¿Cuántos organismos reproductivos hay? ¿Hay reclutamiento? Es decir, todas estas condiciones que nos ayudan a comprender desde el punto de vista ecológico, desde la ecología de poblaciones, cómo es que están esas poblaciones. Entonces, aquí yo separé estas poblaciones en 6 estados que van de plántulas juveniles 1, juveniles 2, adultos 1, adultos 2 y adultos 3. Entonces, si se dan cuenta, ¿cuáles son los donde encontramos la mayor cantidad de individuos en las poblaciones? O bueno, al menos en la población de la hierbabuena, que es la anaranjada. No alcanzan a verla. En juveniles 1 y juveniles 2, ¿no? Entonces, la estructura poblacional de esta especie es una mayor cantidad de individuos en juveniles y juveniles 2. De ahí que podemos colegir. Sí, diferencias. Estoy describiendo nada más la estructura de la población, pero ¿a qué conclusiones puedo llegar con estas observaciones de descripción que estoy haciendo? ¿Qué indica que tenga? Podemos intuir un poco las preferencias en cuanto al estilo de vida de las, no sé, la descripción de su NITI. ¿La descripción de qué? Perdón, la última parte no te escuché bien. A intuir un poco su nicho ecológico, ¿no? Ideal, por así decirlo. Sí, pero algo más directo, sí, o sea, sí tienes razón, Sandy, pero algo más directo, o sea, estamos describiendo nada más las estructuras poblacionales. Estamos aplicando. Adelante. No, adelante, Samuel. Podría ser que hay, bueno, que podemos decir que sí hay reclutamiento de nuevos individuos. Exacto. ¿Qué podemos decir? Pues que hay reclutamiento de nuevos individuos y que la fase de juveniles 1 y juveniles 2 pues son muy abundantes, mientras que los adultos pues son pocos. Entonces, con una descripción así de las poblaciones, con una especie en peligro de extinción, ya podemos
irnos acercando a ciertas conclusiones. Entonces, las fases adultas, que son estas que estoy marcando aquí con el cursor, pues son escasas. Luego, entonces nos habla de que probablemente, chance, estas fases adultas de entrada son escasas y puede ser un peligro si llega a haber un evento estocástico que afecte estas etapas. Pero afortunadamente, al parecer, pues hay una buena regeneración de la población. Eso es lo que puedo de una descripción de la población así. Entonces se dan cuenta, y eso lo vamos a ver a fondo cuando veamos ecología de poblaciones, por qué es importante para aspectos de conservación o de control de plagas tener y describir una población, porque vamos a darnos cuenta de los puntos claves que tenemos, donde debemos de centrar nuestra atención de acuerdo a lo que nosotros queramos llevar a cabo. En una comunidad, que si describimos una comunidad como el conjunto de especies que viven en una localidad, así grosso modo, lo vamos a ver después, pero a nivel de comunidad, como vimos, tenemos cuatro niveles de estudios en esta materia, que son individuos, poblaciones, comunidades y ecosistemas. A nivel comunidad, entendiendo las comunidades, es así, ahorita, nada más para los efectos de esta clase, como un conjunto de especies, de poblaciones de diferentes especies que viven en una localidad y en un tiempo determinado. ¿Cuál sería un enfoque descriptivo? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Cómo describirían una comunidad de lo que ustedes quieran? De un arrecife coralino, de peces en una laguna, de un bosque de coníferas, de una zona árida. ¿Qué les parece que ustedes qué creen que sería el enfoque descriptivo de una comunidad? Podría ser. A ver, Sebastián. Podría ser la cadena trófica, quien se ponga aquí en una comunidad. Más o menos, cuando veamos eso ya entra dentro de... Sí es estudio de la comunidad, porque algo que yo también voy a dar comunidades, y algo de lo que quiero ser muy enfático es que las comunidades no son una acumulación de especies nada más. Es el conjunto de interacciones entre esas especies. Y las interacciones entre esas especies evidentemente llevan a una cadena trófica. Y sí es algo que describa más o menos lo que es una comunidad, y lo vamos a ver, pero cae más en el ámbito de los ecosistemas, porque como lo van a ver con Jorge, pues es intercambio de energía. Una vez que se consume, cuánto de lo que se consume se asimila y cuánto se desperdicia en forma de calor o de respiración. Entonces eso cae un poquito más en el ámbito que está los ecosistemas. ¿Cómo describirían, a ver alguien más, cómo describirían a una comunidad ecológica? Puede ser cómo son las poblaciones de esa comunidad y cómo interactúan entre ellas. Sí, algo que vamos a ver rápidamente, que no está en el programa, pero que es importante que vean, porque es un enfoque actual, pues son las redes de interacciones entre organismos, ¿no? A menos que tengan las bases de lo que son las redes de interacciones, y como les comentaba, que no se queden con la idea de que es una acumulación de especies, 1, 2, 3, 4, 5, 200 especies, 1000 especies, sino de cómo interactúan. Pero bueno, ¿perdón? La abundancia como tal, ¿cuántos hay en esa comunidad? Exacto, ¿no? Tenemos un montón de especies. ¿Ustedes creen que esas especies, pongamos que tenemos, como no podemos estudiar la comunidad de un sitio a grosso modo, porque necesitaríamos ser casi sabios, o más que sabios, o sea, no podemos saber de bacterias, de hongos, de aves, de mamíferos, de herpetofauna, de flora. O sea, no, digo, está bien que los biólogos seamos casi sabios, pero no es para tanto. Entonces lo que nosotros hacemos es enfocarnos en un grupo, en uno de esos grupos, y describir cuál es la estructura de esa comunidad. Y como se darán cuenta, pues las abundancias de todas las especies, o sea, de todas las especies que componen esa comunidad,
comunidad, difícilmente, muy difícilmente, casi sin excepción, no es equitativo. No tenemos 10 frinosomas, no tenemos 10 lagartijas con agallas, no tenemos 10 de todas, ¿no? Entonces, pues nosotros sabemos que de entrada, pues una comunidad tenemos especies, muy pocas especies de esa comunidad son muy abundantes, y la mayoría como son. Escasas, o con muy pocos individuos. Una comunidad así promedio en general, pues tenemos ese tipo de composición en una comunidad. Y lo que nosotros hacemos al tener este enfoque descriptivo, pues es abarcar precisamente esas cuestiones, ¿no? ¿Cuántas especies hay? 200, 300, las que sean. ¿Cuáles son sus abundancias? No sé qué, unas son muy escasas, otras son muy abundantes. ¿Cuál es la riqueza de esa comunidad? Bueno, pues tiene una alta riqueza porque de acuerdo a los índices de evaluación de Shannon y de Simpson, pues salió esta riqueza. ¿Cómo es la curva de acumulación de especies? ¿Cuánto necesito muestrear esta comunidad para llegar a una asíntota que me diga que mi muestreo es una buena representación de las especies de aves de esa comunidad o del organismo que yo quiera? Y lo único que estoy haciendo ahí es describirla, sin otro propósito. Igual si se van ustedes ahora con este enfoque descriptivo a los ecosistemas, ¿ustedes qué describirían un ecosistema? Considerando, como ya vimos, los ecosistemas abarcan tanto a los organismos vivos como a su componente abiótico, a los que los rodean. Puede ser clima, ambiental. El clima, o sea, qué temperatura hay en esos ecosistemas, cuánto llueve, cómo es el tipo de vegetación que sustenta, cuál es la escorrentía, cuál es el viento, etcétera, todos esos factores. Y lo único que hacemos con este enfoque descriptivo pues es, grosso modo, dar unas características generales de estos ecosistemas. Ok, hasta ahí dejamos lo que es el enfoque descriptivo. Y resaltando otra vez como causas proximales, ¿qué les dicen las ecológicas, las que están ocurriendo hoy en día, en este momento? ¿Ustedes qué creen que abarque el aspecto, la ecología funcional? Una de ellas podría ser de alguna forma comportamiento. Por ejemplo, ¿Cómo lo hace? de acuerdo, completamente de acuerdo contigo. Un ejemplo. Un ejemplo podría ser no sé, estudios de agresividad, de con quiénes son agresivos. Sí, puede ser. Puede ser la polinización. ¿Qué puede ser la polinización? ¿En qué sentido, Cristian? En el que ciertas especies que polinizan en cierto tipo de condiciones, por ejemplo el murciélago, en condiciones oscuras o en la noche a las cactáceas, o no sé si me ocurre eso. No, sí, o sea, está la ecolocalización y por qué salen de noche, ¿no? ¿Por qué funcionan de noche y no de día? En este caso, pues les pongo aquí estas diapositivas, como por ejemplo, un caso que es muy flagrante, pues es el oso polar. ¿Qué saben ustedes del oso polar fisiológicamente cómo funciona? Tienen una capa de grasa muy grande que les permite conservar el calor para poder soportar las bajas temperaturas. Ajá. O sea, su óptimo ecológico está muy restringido, ¿no? O sea, tenemos ocho especies de oso en el mundo.
el oso americano y Norteamérica en este caso. El oso negro se distribuye desde el norte de México, allá hasta tenemos un registro en Sierra Gorda, hasta Canadá. El oso grizzly, ¿dónde se distribuye? Pues desde el sur de Estados Unidos, de California hasta Canadá, ¿no? Y el oso polar, en el hemisferio norte, y nada más en una franja muy delgada de condiciones muy particulares, ¿no? ¿Qué pasa con las osas, con las osas polares? Cuando las condiciones son muy adversas. Pues empiezan como a bloquear funciones de sistemas. En este caso, lo primero que se interrumpiría sería la reproducción, ¿no? Lo primero que se alteraría sería la reproducción. Bajan muchísimo su metabolismo y entran en un estadio ¿de qué? Hibernación. De hibernación, ¿no? Sí saben ustedes, ¿no? Las que hibernan son las osas, las hembras. Los osos macho no entran en hibernación. La fisiología se ha desarrollado solo para las hembras. ¿A qué se deberá? ¿A qué no ven óptimo? Pues por las condiciones que se puedan reproducir. Exacto, ¿no? Algo tiene que ver la reproducción. O sea, de entrada eso que nos dice, pues algo tiene que ver la reproducción, ¿no? Si se desarrolló la fisiología en la hembra y no en el macho, ¿por qué? ¿Por qué es que funciona así? Pues porque perdón. Perdón, que las hembras tienen la capa de grasa más delgada, supongo. Por eso tienen que esconderse durante esta época de frío más alto. Exacto. Y porque tienen que gastar una gran cantidad de energía para reproducir a su cría, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ahorran energía las osas? Pues bajan su metabolismo hasta lo mínimo, hibernan en las situaciones cuando las condiciones son más adversas, así tienen chance de hacerlo. ¿Qué sucede con la ardilla voladora de Indonesia? ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Por qué tiene esta función de poder volar y desplazarse y volar hasta 25 metros? Planear, no vuela, planea. ¿Qué función cumple esa membrana? ¿Qué tiene? ¿Cómo para qué planea? O sea, la membrana que tiene entre sus patas anteriores y posteriores le permite planear, ¿no? ¿Cómo para qué? ¿Para qué sabe? Podría servir como algún mecanismo de, ¿Por qué no encontramos comida? no sé, de sigilo. O sea, como son nocturnas, para poder, No quise ir por gorditas. para poder evitar Queremos tacos, pero hacer no ruido había. y llamar la atención de sus depredadores. Más que nada como un mecanismo para le funciona perfectamente. Entonces es una especie pequeña, todo el mundo se come en los roedores, pero ella es una especie arborícola, se mantiene lejos de ellos y cuando ellos llegan a subir, pues ella se desplaza a mayor distancia y mucho más rápido de lo que cualquier depredador pueda, que el desplazamiento de cualquiera de sus depredadores, ¿no? ¿Ustedes conocen el caso del berrendo, Antilocarpa mexicana, que es el que está aquí abajo? De hecho, aquí le puse anacronismo ecológico. Y estamos viendo el enfoque funcional. ¿Saben algo de este bicho? ¿O es la primera vez que lo ven en su vida? Díganme. Es la primera vez que lo veo. Sí, no lo había visto.
Ok, pues este animal precioso vive en el desierto sonorense de nuestro país, principalmente en la península de Baja California, y aparte de estar muy guapo, es un bicho muy veloz, es un animal muy veloz, puede alcanzar los 95 kilómetros por hora. Es el ungulado más veloz del continente americano. ¿Qué les parece? Súper. Padrísimo, ¿no? ¿Y por qué es tan veloz este bicho? Pues me imagino que podría estar relacionado como algo de una carrera armamentista depredador-presa, pero no tengo idea quién podría ser su depredador. ¿Vieron la forma? Eso que hizo Sandy Habibi se llama procesamiento deductivo. Sí, ¿no? ¿Para qué tienes tanta, o sea, para qué te sirve tanta velocidad? O sea, ¿para presumirla? ¿Para qué? No, pues para huir. Es un ungulado, ¿no? Tienen que huir de alguien. O sea, esa velocidad, esa función de la velocidad que alcanzan le tiene que servir para algo. Entonces, esa velocidad le sirve para huir de un depredador. Depredador. Estamos hablando de que se ubica ahorita actualmente. Obviamente hay en Estados Unidos, hay en Canadá. Y hay en el norte de México. En la península de Baja California principalmente. Según yo, su depredador era el chita. El chita, pero el chita es un felino africano. ¿El lobo? El lobo, no, pues el lobo, olvídate, el lobo. 45 kilómetros por hora, no es un depredador, no puede competir con ella. ¿El puma? El puma, pobrecito, pues apenas alcanza 60 kilómetros por hora. ¿El coyote? No, pues el coyote. No, pues el coyote menos, y luego igual, y no creo que. A lo mejor le huye por pura precaución, pero no creo que le tuviera miedo a un coyote, a menos de que fueran varios coyotes y cazaran en conjunto. Entonces, fíjense la función. Antilocarpa mexicana en berrendo puede alcanzar una cantidad de 95 kilómetros por hora, y por ahí ya develaron algo de por qué la velocidad de este animal. Alguien habló de un chita. O sea, ¿quién alcanza esa velocidad? Pues felinos de alto calado como los chitas, ¿no? Son los únicos que pueden alcanzar esa velocidad. Pero ¿por qué ella está tan campante? O sea, ni el puma, ni el jaguar, ni el lobo, que son los top predators en esta parte del continente, la alcanzan. Pues porque hace 10.000 años, aunque ustedes no lo crean, en este país había grandes mamíferos. Había dipsodontes, que son unos armadillos gigantes, había perezosos gigantes de más de 3 metros, y había un equivalente a lo que es el chita africano, había un chita americano. ¿Qué pasó con todos esos grandes depredadores y la megafauna del Holoceno en América? Que desapareció. Entonces a esto es a lo que se le llama un anacronismo ecológico, porque aparentemente la velocidad del berrendo no tiene razón de ser. No es una característica que tenga repercusiones directas en la adecuación actualmente. Es decir, escapar del depredador no es su principal preocupación. Luego entonces, lo que se infiere es que hace 10.000 años esa especie de chita se alimentaba de ellos, que era capaz de alcanzarlo. Y esto se puede incluso ver actualmente en la conducta del berrendo. Porque si ustedes ven a los berrendos pequeños, que
todavía no alcanzan a desarrollar su potencial de velocidad. Su conducta cuando ven una amenaza es echarse y no se mueven para nada. Quieren pasar desapercibidos. ¿Por qué? Porque el movimiento precisamente lo único que hace es excitar al depredador. Entonces, este es uno de los ejemplos que pone un ecólogo que se llama Héctor Arita, un difusor de la ciencia maravilloso, un investigador increíble, un difusor de la ciencia muy muy bueno. Tenía una columna en la revista Ciencias que se llama El Bestiario, que algún día lo pueden leer. Ya no la escribe, pero durante muchos años la escribió. Se pueden leer artículos de él, están padrísimos. Lo mismo pasa con el cuatecomate. ¿Alguno de ustedes conoce el cuatecomate? Es una planta que crece en las zonas de selva baja de México. ¿Nunca lo oían mencionar a sus abuelas? No, no me suena. No, yo tampoco. Si les digo jícara, ya lo empiezan a ubicar. ¿Sí? Bueno, pues el cuatecomate es una planta de la familia de las lignoñáceas, forma frutos grandes, cuando los parten pueden hacer una jícara, pero que son incomibles, o sea, son durísimos, no hay mandíbula de bicho que pueda con ella. Luego entonces uno se pregunta, pues ¿cuál es la función de querer forzar un fruto de este tamaño? ¿Por qué? Si las semillas se van a pudrir ahí adentro, y luego entonces lo principal, que es la reproducción de la planta, se va a ver afectada. Ese es otro tipo de anacronismo ecológico. Es decir, pues es que ya no existe el dispersor que se alimentaba de esta planta. Entonces lo que hizo Daniel Jansen, un ecólogo muy imaginativo con una gran cantidad de tablas en la historia natural, puede decir, bueno, pues ya no existen organismos grandes, ni el tapir, ni algún otro organismo tal que su mandíbula pueda triturar este tipo de frutos. Se lo dio a quien creen, pues a las vacas y a los caballos, que son recientemente introducidos, y después en la caca recogió las semillas y las puso a germinar. Vio que una vez que pasaban por el tracto digestivo de estas bestias, pues tenían un porcentaje de germinación bajo, pero tenían. Luego entonces, ¿qué dedujo Jansen? Pues la función quedó: producir un fruto con características que lo cubran de los depredadores, pero el que desapareció fue el animal que se alimentaba de ellos. Entonces, esos son ejemplos de los que se les llama anacronismo ecológico. Existe la función todavía, pero ya no existe la interacción entre los organismos. Ok, y luego tenemos el enfoque evolutivo, y este ejemplo es muy bonito. El enfoque evolutivo son las causas últimas, lo que ya vimos, ¿no? Nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Y aquí nuevamente les traigo un ejemplo de organismos en África. Así como hay grandes lagos en la zona, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, también tenemos los grandes lagos en África. Y los tenemos precisamente en lo que es el Valle del Rift, ¿no? En donde chocaron estas dos placas que les comentaba. El lado... ¿Perdón? Una pregunta, disculpe interrumpirlo. En el principio nos estaba comentando que el enfoque descriptivo puede ser a nivel individuo o poblacional. ¿Lo mismo funciona para el enfoque funcional? O sea, puede ser a nivel individuo y a nivel poblacional. Sí, poblacional también, claro. Okay. Incluso también de comunidad. Con calma, lo vamos a ver. Ahora, lo importante, Sebastián, es que vean que hay tres tipos de enfoques en ecología, que son el funcional, el descriptivo, y vamos con el evolutivo, ¿saben? Entonces,
el evolutivo. Así como existe la región de los Grandes Lagos en Canadá, existe la región de los Grandes Lagos en África, que están precisamente en lo que conocemos como el Valle del Rift, donde chocaron estas placas y se fueron formando estos lagos. Tenemos tres grandes lagos, o tres principales lagos aquí, que como ustedes los ven aquí son este cuerpo de agua, que es el lago Victoria, este cuerpo alargado, que es el lago Tanganica, y este que es el lago Malawi, también es un cuerpo alargado. Tenemos muchos más, pero bueno, tenemos aquí una serie de lagos, y en estos lagos se ha estudiado unas especies que son los cíclidos. Los cíclidos son una familia de peces muy diversificada en esta zona. O sea, podemos tener entre estos tres lagos 1500 especies de cíclidos, ¿sí? Y son especies muy preciados por sus características ornamentales, porque son muy adaptables. Y son endémicos. Estos cíclidos, o sea, los cíclidos no son endémicos de África, o sea, estas especies de cíclidos sí son endémicos de estos lagos. De estos tres lagos, si nosotros sumamos la cantidad de especies que hay en los lagos perdón, en los Grandes Lagos de África, tenemos aproximadamente 1500 especies de cíclidos. ¿Y por qué es maravilloso esto? Porque los geólogos han descrito que estos lagos tienen diferente edad. O sea, por ejemplo, el lago Tanganica, que es el del centro, es el más antiguo. Se formó hace 10 millones de años, o sea, por ahí dan los geólogos. Le sigue en longevidad el lago Malawi, que se formó hace 1 o 2 millones de años. Aquí la parte interesantísima es que el lago Victoria es de reciente formación. Hace 14.500 años, o sea, aquí estamos hablando de millones de años, 10 millones de años y de 1 a 2 millones de años. Pero el lago Victoria es de reciente formación, que data del último periodo glacial, o sea, hace 14.500 años estaba vacío, seco. Entonces, es de reciente formación, tiene aproximadamente 14.500 años. ¿Cuántas especies de peces creen que hay ahí? 500 especies de cíclidos. O sea, si nosotros, y estos son grupos monofiléticos de cíclidos. Entonces, si nosotros de 14.500 a la fecha, vamos viendo cuál es la producción anual de especies en un lago tan pequeño, pues la tasa de especiación sería muy grande. Entonces, un asunto que ha llevado muchísimo, que ha causado muchísimo furor en el enfoque ecológico evolutivo, es precisamente cómo es posible que haya habido una radiación adaptativa tan maravillosa en estos lagos. ¿Ustedes qué creen que pasó? ¿No les llama la atención así? ¿Les da igual? ¿No se emocionan? Se vale, ¿eh? Podría ser que hay como una, no sé, que pueden, bueno, no sé cómo decirlo, como colonizar diversos etapas, no sé cómo decirlo, diversas profundidades, y eso les ha dado o les ha conferido una especiación más grande. Prueba. ¿Alguien más? Aparte de Sebastián. Pues justo iba a comentar algo similar, pero referente a la colonización de nuevos nichos, ¿no? Que pudieran tener disponibles. Ok, pues entonces encontramos que hay una radiación adaptativa muy rápida para evitar el desplazamiento. Cuando vean interacciones con Jorge, pues van a ver que hay una interacción de competencia, donde hay un desplazamiento competitivo
Luego entonces, si hay un desplazamiento competitivo, una especie sobresale por encima de otra, ¿no? Pero para que coexistan 500 especies en un lago, ¿qué debe suceder? Una radiación adaptativa. Esa radiación adaptativa se dio en 14.500 años. Luego entonces, ¿qué estamos esperando de esas 500 especies de peces? Para que todas puedan coexistir en la misma localidad, aunque digo, el lago Victoria es un lago gigantesco. Que todos tengan especializaciones diferentes, es decir, que consuman diferentes cosas. Exacto, ¿no? Que tienen hábitos alimenticios diferentes para no sobreponer. ¿Qué? Para que no haya mucha competencia entre ellos. Ajá, para que no haya competencia entre ellos. Bueno, luego vamos a ver para que no sobrepongan mucho sus nichos. Ok, perfecto. Si se dan cuenta, pues este es el enfoque. Este es un problema actual ecológico. Estamos viendo las causas. ¿Cuáles son las causas proximales aquí? El aspecto ecológico. Los tipos de alimentación. La diversidad y los tipos de alimentación de los peces. ¿Cuáles son las causas últimas? Lo que está en la base, lo que lo provocó. La competencia. La evolución, la radiación adaptativa, ¿no? El desplazamiento de caracteres tal que no compitieran entre ellos por el mismo recurso. Si se alimentan de diferentes cosas, si se alimentan una especie de escamas de peces, otros se alimentan de peces más pequeños, otros se alimentan de algas que crecen en las orillas, otros se alimentan de los frutos que caen al lago. Si tienen diferentes alimentos, pues pueden coexistir entre ellos, no compiten entre ellos si hay una radiación adaptativa tal que 500 especies pueden coexistir. ¿Sale? Bueno, entonces, híjole, vamos rápido. Disculpen, es que nos atrasamos muchísimo aquí con Carlos y la lista, pero vamos a acabar ya. Entonces ya vimos que los tres enfoques de la ecología son el descriptivo, el funcional y el evolutivo. Dimos un ejemplo de cada uno, dimos ejemplos de cada uno, y ahora les quiero preguntar a ustedes, biólogos, ¿qué es la evolución? Como ya vimos, pues es la columna vertebral de la biología. ¿Qué es la evolución? Llegamos hasta el enfoque evolutivo, y ahora rápidamente, ¿qué es la evolución? Ok, voy a tomar alguna razón. Podríamos. Bueno, no sé. Permíteme, Sebastián, es que. Ajá. Vamos a ver. Vamos a tomar a alguien al azar. Demián Rodríguez. Vale. ¿Qué es la evolución? Pues podría ser un proceso mediante el cual las especies se van adaptando a nuevos ambientes y pues a través de la selección natural van cambiando para poderse adaptar mejor al medio. Ok. Y Ana Paola, ¿qué es Sí, evolución? profe. Estaba pensando igual en los cambios, tanto estructurales que tienen los organismos, igual. Ok. Alguien más y ya. ¿Quién será? Patricia Núñez. ¿Qué es evolución? Pues igual son como cambios que se van acumulando a través del tiempo para que los organismos se puedan adaptar a los diferentes ambientes. Ok. Entonces todos tenemos que en la mente que es un cambio, ¿no? ¿Cambio en qué? Las características para poderse adaptar a un ambiente. Y si lo queremos describir de manera más básica, más directa y más simple, y describir que, o sea, obviamente no nos vamos a meter ahorita en vericuetos filosóficos porque sería un cuento de nunca acabar, y esta clase no es de filosofía de la ciencia, esta clase es de ecología. Entonces, para los términos de esta clase, ¿cómo vamos a describir la evolución?
La evolución es un cambio en la frecuencia. A final de cuentas, todos sabemos que es un cambio, pero entonces, ¿un cambio en qué? Así, grosso modo, es un cambio en las frecuencias alélicas a lo largo del tiempo, a lo largo de las generaciones. Eso es con la definición que vamos a manejar en esta materia. Para avanzar, para no detenernos y profundizar en cuestiones más de fondo. Ya en séptimo semestre ustedes llevarán evolución, y si se quieren meter evolución con Álvaro Caos, pues ya tendrán ahí todavía más motivos para meterse de lleno a lo que es la evolución. Pero para esta materia, para la ecología, nosotros definimos evolución como un cambio en la estructura de los genes, en la frecuencia de los genes. O sea, hay un cambio constante, cambian los genes a lo largo del tiempo, y eso es lo que nosotros denominamos grosso modo evolución. Para que esa evolución se dé, pues hay fuerzas evolutivas. Las fuerzas evolutivas que hemos visto regularmente pues son la mutación, el flujo génico, la deriva génica, la selección natural y la recombinación. Esas son las fuerzas evolutivas que nosotros conocemos, ¿no? Y mediante los cuales nosotros sabemos que se da la evolución. ¿Y qué es la selección? O sea, y dentro de estas, una muy importante en ecología, no la única, pero una muy importante en ecología, es la selección natural. ¿Qué es la selección natural? Valeria Sánchez. Es invitado. Valeria Sánchez. ¿Qué es selección natural? Podría definirse como los factores que determinan qué genes persisten para seguir reproduciéndose. ¿Qué genes persisten en el tiempo, no? Muy bien. Dicho de otra manera, Iki Pérez. Estoy de acuerdo con tu compañera. ¿Qué otra forma? ¿Qué le agregarías ahí para que fuera más sencilla la definición? Pues la proliferación de un gen a través del tiempo. Pero eso es algo muy parecido al que dijo tu compañera. María de los Ángeles Becerril. Sí, aquí estoy, perdón. Hola. Sí, bueno, pues... ¿Para ti qué es selección natural? ¿O cómo defines selección? Bueno, no, es un término, ¿no? Que explica todo lo que mis compañeros han dicho, que se basan en las generaciones que se han estado dando a través del tiempo, en donde los factores fortalecidos de los alelos son los que van a predominar, los más fuertes. No necesariamente los más fuertes. Pero ok, entonces van a ser genotipos, bueno, genes, alelos, etcétera, que van a persistir a lo largo del tiempo. Pero para que eso se dé, ¿qué debe de suceder? O sea, la selección natural no es otra cosa más que una reproducción y supervivencia diferencial. Unos organismos dentro de una población, dentro de una especie, van a sobrevivir y otros no. Unos se van a reproducir y otros no. Eso es la selección natural. Actúa sobre los individuos y su fenotipo a través de agentes. O sea, en una población tenemos individuos que sobreviven más que otros y otros que se reproducen más. O sea, los que se reproducen, para que se dé este paso de genes, de alelos, de una generación a la otra, pues ¿qué debe de haber? Pues debe de haber reproducción. Si no te reproduces, hasta ahí llegaron tus genes, ¿no? Entonces la selección natural, grosso modo, pues es una sobre supervivencia y reproducción diferencial. ¿Vamos? Y esta supervivencia y reproducción diferencial la llevan a cabo los agentes, diferentes agentes de selección. Entonces, otro concepto que nosotros tenemos aquí es adecuación. ¿Cómo conocen ustedes adecuación? Estamos hablando ya en términos evolutivos, que es la base de lo que nosotros vemos ya hoy día, que son funcionalmente las características ecológicas.
todo eso tiene una base evolutiva que pasa por la selección natural, tal que lo vemos ahora, y ya vimos que la selección natural, una supervivencia y reproducción diferencial de ciertos fenotipos. ¿Cuál es la adecuación? ¿Qué es la adecuación? ¿Perdón? ¿Qué es la adecuación? Sí, adelante, Sebastián. La adecuación se puede entender como esta capacidad de que diferentes genotipos puedan pasar a sus alelos en generaciones. Sí, ¿no? La adecuación es esto que acaba de decir Sebastián, y es una medida de la selección natural. O sea, solo la adecuación se da sí o sí solo a la luz de la selección natural. Y ya, el último término que vamos a ver es que es adaptación. Bueno, pues la adaptación es cualquier característica morfológica, fisiológica o conductual que le confiere mayor adecuación al tipo. Aquí sí quiero ser muy enfático cuando nos dice está más o menos adaptado. Han escuchado esto, ¿no? Muchas veces les queremos decir está más o menos adaptado. ¿Ustedes qué opinan de eso? De que esté más o menos adaptado. Dentro de una población algunos están más adaptados que otros. Nos pasaba en la prepa, ¿no? No eran los rechos, los popos. En teoría los popos estaban más adaptados. Nosotros éramos unos psicóticos potenciales. Pero en términos de evolutivos, ya echando a un lado la alegoría, ¿qué es adaptación? Tenías que verlo antes, si no, sí ibas a caer. Conductual, que le confiere mayor adecuación. Eso es adaptación. ¿Ya fue? Si lo tienes o no lo tienes. Ajá, exacto. Ok, entonces, ¿cuáles son los agentes de la selección? En el medio ambiente, pues puede ser la disponibilidad de agua. Por eso te digo que lo hubieras visto en antes. zonas desérticas, pues ahora sí que solo sobreviven los que ya tienen estaba así como condiciones funcionales, fisiológicas para subsistir pues ahí. Para que... Se le ocurre a cualquier Ajá, planta normal que como debe en una zona árida. Pues la gente de selección va a ser precisamente estaba así como el sticker ese del niñito. Queda excluida, ¿no? En una selva alta, por ejemplo, el niñito que tiene los ojos así como que... ¿Qué otros son agentes de selección? Los depredadores pueden ser unos agentes de selección. Que elijan determinadas fases del ciclo de vida, o decir, las fases más vulnerables. Sí. Estamos hablando de animales muy veloces, como en el caso del berrendo, pues se alimenta preferentemente de animales más desprotegidos, es decir, de crías que no son tan veloces, o de viejos que ya no son tan veloces y que son más fáciles de alcanzar. O sea, en vez de los depredadores se fijan en eso, concentran sus energías, agentes de selección sobre esas fases del ciclo de vida, que son las más vulnerables. ¿Cuál otro es un agente de selección? Los competidores, o sea, la cantidad de recursos que compartimos todos los organismos, todas las especies, pues son limitadas. Luego entonces, pues los competidores también son un agente de selección. ¿Cuál otro agente de selección puede haber? Pues todos los que ustedes pueden pensar por ahí. No lo escuché. Ya para terminar esta clase, es nada más ¿por qué? Para prepararlos para la clase de ecofisiología ¿por qué? de Jorge. ¿Por qué dice eso? Sergio, ¿qué se mete? Un poco cuando acabemos clima. ¿Qué es el estrés? A nivel de organismo, no estoy hablando del estrés psicológico que todos tenemos ahorita por la pandemia y por nuestros procesos de encierro. ¿Qué? O sea, el estrés está más ligado a las condiciones ambientales, ¿no? ¿Sí? A ver, pásame, porque por su culpa... Las características de los procesos fisiológicos importantes para la supervivencia, el crecimiento y la reproducción. Eso, estamos hablando de estrés y hagan de cuenta que les estoy hablando de estrés fisiológico. ¿Cuáles son las condiciones en las que nosotros nos desarrollamos de manera óptima?
no, yo sé, en una cabaña ahí, Si quieres. real del monte, con buena comida, con una temperatura no muy caliente ni muy fría, Mucho etcétera. loco. Cuando hay un estrés fisiológico, pues o sea, por ejemplo, si me llevan Bye. al Caribe y no me meto un cenote, pues bien, muy seguramente voy a sentir un calor del Bye. demonio, por eso no me gusta mucho No. Mérida. Bye. Probablemente disminuya mi ritmo metabólico y probablemente lo único que quiera hacer es dormir debajo de un aire acondicionado, ¿no? O tomarme cualquier cantidad de cervezas para suplementar ese exceso de calor. Entonces, cuando hablamos de estrés, ubíquense más o menos en lo que sería un estrés fisiológico. Y bueno, habíamos prometido que eran 2 horas de clase, tenemos que cumplir. Pues nada más ponerles un ejemplo. Ustedes conocen muy bien el ejemplo de Bristol Betularia, de lo que sucede con el melanismo, y lo mismo se ha estudiado en otros tipos de organismos como son serpientes en la región de los Grandes Lagos, donde la coloración va directamente ligada a la adecuación de las especies, de acuerdo a su entorno. Si su entorno las hace más visibles, pues van a ser más depredadas. Mientras se camuflan o se camuflajean, no sé cuál sea la palabra en español, con su medio, pues van a ser más difícilmente vistos por el depredador y de esta manera van a aumentar su actuación. Entonces, pues yo dejaría aquí la clase. Ya terminamos, o sea, lo importante es que viéramos, que termináramos de ver lo que es la introducción, que viéramos los enfoques, los 3 enfoques en ecología, dándole y resaltando el papel de la evolución del estudio ecológico. Ver que la ecología es una disciplina integrativa donde interviene una gran cantidad de disciplinas científicas también, y destacar el aspecto evolutivo. De eso se trataba la clase de hoy. Bueno, les pido una disculpa por retrasos que tuvimos y procuraremos de hoy en adelante apegarnos al guión, dar 2 horas de clase, o sea, hace 12 minutos que deberíamos haber terminado. Entonces, ¿alguna pregunta, duda, comentario hasta aquí? Deja. No, profe, nada. Ok. Muy bien. Todo bien. Bueno, pues estas son las 2 clases un poquito más farragosas. Les pedí desde el principio un poquito de calma. Pero ya vamos a entrar en materia el próximo jueves. Empezamos climatología. Y nos vemos el jueves. Ahora sí me conecto antes y veo cuál fue el problema, porque pues, en teoría no debería haber pasado, ¿no? Y como les decía, hoy formo al azar las parejas que faltan y asigno también